Bueno, vamos a realizar este ejercicio del examen de selectividad de julio de 2019. Ejercicio de probabilidad. Función de distribución normal y binomial. A ver, empezamos. Dice, la probabilidad de que un determinado jugador de fútbol marque un gol desde el punto penalti es 0,7. Entonces, ponemos aquí que la probabilidad de marcar, vamos a poner los datos por ejemplo en azul, la probabilidad de marcar el gol es de 0,7. Y dice, si lanzamos 5 penaltis, entonces n, el número total de experiencias, será 5 lanzamientos. Vale, calcula las siguientes 3 probabilidades. Apartado A, que no marque ninguno. Probabilidad no marque ninguno. Bueno, vamos a empezar con lo que sería la parte teórica, lo que nosotros tendríamos que recordar de teoría. Aquí tenemos el típico ejercicio de una función de distribución binomial, que recordamos que la función de distribución binomial se trabaja con variables discretas. Bueno, la formulita que nosotros tendríamos que recordar, que la probabilidad de una x concreta, x igual a un número, el que sea, en una binomial, se va a regir por la siguiente fórmula. N sobre x, p elevado a x, q elevado a n menos x. En donde n es el número total de experiencias. En este caso sería 5 lanzamientos. P es la probabilidad de lo que se llama del éxito, es decir, de lo que estemos hablando. En este caso es marcar, de lo que estemos hablando. Ahí van a jugar siempre un poco con el enunciado. Y Q es el suceso contrario, es decir, Q es 1 menos P. Vale, y esta cosita que ponemos así, que no es ninguna fracción, esto es el número combinatorio, es n sobre x, y recordamos la formulita para calcularlo, n factorial, x factorial partido n menos x factorial. Bueno, entonces, en este caso concreto, el apartado A, que nos piden la probabilidad de que no marque ninguno, si lo llevamos al lenguaje binomial, nos están pidiendo la probabilidad de x igual a 0, es decir, que marcar 0, que es lo mismo que decir que no marque ninguno. Esto sería 5 sobre 0. Estamos hablando, marcar es el éxito, la probabilidad de marcar es 0,7, que quedaría elevado a 0, por el suceso contrario, vamos a ponerlo también aquí en azul entonces, si P es 0,7, Q es 0,3, es lo que falta hasta 1. Entonces aquí es 0,3 y según la fórmula elevado a 5 menos 0, que es 5. Vale, vamos a hacer el 5 factorial, el 5 sobre 0 aquí aparte. Esto sería 5 factorial, 0 factorial, n menos x, 5 menos 0, que es 5 factorial, este y este se va, queda 1 partido de 0 factorial. Y aquí habría que recordar, lo vamos a poner aquí también en naranja, en plan chuleta, que 0 factorial siempre es 1, ¿vale? Entonces este 0 factorial es 1. Vale, esto va a dar 1. Entonces esto sería 1, 0,7 elevado a 0 también da 1, por 0,3 a la quinta. Y si tecleamos todo eso, esto daría 0,00243 aproximadamente, ¿vale? Ahí tendríamos la probabilidad del apartado A, que no marque ninguno. Vamos con el apartado B. Dice, de que marque por lo menos 2 goles. Vale, vamos a bajar esto. Vamos a poner la pregunta. Probabilidad marcar por lo menos 2
goles. Esto es lo mismo que escribir que la X sea mayor o igual que 2. Estamos hablando de marcar y nos acordamos que como teníamos un total de lanzamientos de 5, entonces esto realmente sería la probabilidad de que marque 2 más la probabilidad de que marque 3 más, y así hasta el último lanzamiento, que sería el del 5, ¿no? Bueno, entonces tendríamos que hacer esto 1, 2, 4 veces en total. Vale, aquí, como habría que, repito, hacer esto 4 veces en total, pues nos es más cómodo jugar con el suceso contrario. A ver, el suceso contrario de marcar por lo menos 2, 1 menos la probabilidad del suceso contrario, que sería X menor que 2. O lo que es lo mismo, menor que 2 sería que no marque ninguno o que marque 1. Ahí está. Vale, entonces vamos a las operaciones en blanco. Que no marque ninguno es lo que hemos hecho en el apartado anterior, 0,00243. Y entonces que marque 1 lo voy a hacer aquí aparte, luego voy a poner el resultado ahí y así ya tendré la solución del apartado B. Entonces, la probabilidad de que marque un solo gol, según la formulita, vamos a minimizar para recordarla, ahí la tenemos, la formulita de una función de distribución binomial, pues eso será 5 sobre 1. Seguimos hablando de marcar, entonces aquí nuestra P, nuestra probabilidad del éxito es marcar. Eso era 0,7, quedará elevado a 1, suceso contrario 0,3 y 5 menos 1, que es 4. Vale, el 5 sobre 1 lo voy a hacer aquí aparte también, así practicamos. 5 factorial, 1 factorial, 5 menos 1 es 4 factorial. Entonces bajo arriba, 5 por 4 factorial, lo paro ahí para poder tachar este y este. Entonces me queda 5 partido de 1 factorial, o lo que es lo mismo, 5. Entonces esto es 5 por 0,7, que está elevado a 1, por 0,3, que va a estar elevado a 4. Y esto va a dar 0,02835, que es lo que vamos a poner aquí, 0,02835. Y si hacemos ya esta operación, esto va a dar, vamos a coger la calculadora, 0,96922. Esta es la probabilidad de marcar por lo menos 2 goles. Vale, la siguiente pregunta, el siguiente apartado, nos preguntaba que marque 5 goles. Vale, pues seguimos con una binomial. Ahora lo que nos piden es, apartado C, la probabilidad de marcar 5 goles. Esto es lo mismo que poner la probabilidad de una X igual a 5. Serían 5 goles exactos. Vale, entonces esto sería el número total de experiencias, 5 sobre 5. La probabilidad del éxito, seguimos hablando de marcar, entonces es 0,7 elevado a 5 por 0,3, 5 menos 5 es 0, por 0,3 elevado a 0. Vale, voy a hacer también aquí el 5 sobre 5. Esto va a dar 5 factorial, 5 factorial, 0 factorial, este y este se va. Queda 1 partido de 0 factorial. Os acordamos, 0 factorial es lo mismo que 1. Esto va a dar 1. Entonces esto queda 1 por 0,7 elevado a la quinta, por 0,3 elevado a 0, que es 1. Y esto va a dar 0,16807. Vale. Ahí tenemos los 3 primeros apartados. Hemos utilizado para resolverlo una función de distribución binomial.
las funciones de distribución binomial se suelen denotar así, B, N, P. Los dos únicos parámetros que necesitamos conocer son N, que ya sabíamos que era el número total de experiencias, ¿vale? Y la P, que era la probabilidad del éxito. Y se denota así, BNP. Vale, y ahora vamos al último apartado. Y el último apartado dice, vamos a marcarlo así. Si lanzamos 2100 penaltis, es decir, ahora ya no hay 5 lanzamientos, ahora hay 2100. Vale, entonces vamos a poner aquí ya los datos. Ahora N es 2100 lanzamientos. Ya no son 5, ¿eh? Sigo. Y volvemos al enunciado. Calcula la probabilidad de que marque por lo menos 1450 goles. Vale, entonces nos están pidiendo la probabilidad de al menos marcar 1450, lo que es lo mismo una P de una X mayor o igual de 1450. Vale, si nosotros ahora siguiésemos haciendo este ejercicio por binomial, esto sería la probabilidad de una X mayor o igual de 1450 sería la probabilidad de X igual a 1450 más la probabilidad del X igual a 1451 más, y así hasta llegar a la probabilidad de la X igual a 2100, que es el número total de lanzamientos. Bueno, esto ya puesto así ya sabemos que es imposible. Bueno, imposible. A ver, si tenemos un superordenador y mucho tiempo, pues también lo podríamos intentar por binomial, pero vamos, va a ser que no. Es más, aunque si nos pidiesen, yo qué sé, que exactamente, pues yo qué sé, es más, lo voy a bajar, mira, que exactamente hiciese, pues yo qué sé, 1000 goles. Vale, eso sería N, que son 2100 sobre 1000. La probabilidad del éxito sigue siendo 0.7, la probabilidad de marcar gol sigue siendo 0.7, esto estaría elevado a 1000, y la probabilidad del contrario 0.3, 2100 menos 1000 es 1100. Bueno, y esto también con una simple calculadora pues no lo podríamos calcular. No lo podríamos calcular, no tendríamos herramientas ni tiempo para hacer esto de esta manera. Y sobre todo por este número combinatorio. Entonces, de aquí extraemos la siguiente conclusión. Cuando la n es grande, no podemos trabajar con la binomial. No podemos hacerla binomial NP. No podemos, tenemos que utilizar otra herramienta. ¿Y qué herramienta es la que vamos a utilizar? Pues lo siguiente. Vamos a aproximar la binomial a una función de distribución normal. Se le llama así, binomial, y ahora vamos a hablar siempre de una normal. Voy a tratar de poner aquí el proceso. Vamos a ver. Nosotros hemos visto ya en el apartado, en los 3 apartados anteriores, que en la binomial necesitamos conocer la n y la p. Y que normalmente hablamos de una x concreta. Vale, voy a ir poniendo debajo los datos en nuestro apartado concreto. A ver, ahora nuestra n va a ser 2100 tiradas, nuestra p sigue siendo 0.7, que es marcar, es decir, hacer gol, nuestra q es lo contrario,
0,3, no marcar. Vale, entonces nosotros aquí tendríamos delante una binomial 2100, 0,7. Vale, y buscaríamos la probabilidad que la x sea mayor o igual de 1450. Bueno, pues de esta binomial nosotros vamos a tener que pasar a una función de distribución normal que se va a denotar siempre así, en donde x va a ser la media de la distribución y este simbolito, rho, va a ser la desviación típica, ¿vale? Bueno, entonces, si a mí en el enunciado me dan la n y me dan la p, ¿cómo averiguo yo la media y cómo averiguo la desviación típica? Pues muy fácil. La media siempre va a ser n por p. Entonces, en este caso, va a ser 2100 por p, que es 0,7. Esto va a dar 1470. Y la desviación típica siempre la vamos a calcular de la siguiente manera: la raíz cuadrada de n por p por q. Entonces, en este caso, va a ser la raíz cuadrada de 2100 por 0,7 por 0,3. Y esto, cogemos la calculadora y va a dar 21. Vale, entonces, en este caso, vamos a tener una normal media 1470 y desviación típica 21. Ya tenemos, ya hemos pasado de la binomial a la normal. Y aquí vamos a poner cómo quedaría nuestra x. Bien, ahora nuestra x, a la que vamos a denotar, en lugar de como x, vamos a denotarla como x', porque ya estamos con otra distribución. Aquí es obligatorio hacerle lo que se llama la corrección de Yates. A ver, primero la vamos a poner. Esto sería 1450 menos 0,5. Vale, primero la pongo y ahora os explico qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y qué es exactamente lo que tengo que hacer, ¿vale? Esto va a dar así. Bueno, a ver. Aquí he aplicado lo que se llama la corrección de Yates. Esta corrección se hace siempre que pasamos de una binomial a una normal. Y ahí va a depender de cómo sea la probabilidad original en la binomial. A ver si me explico. Si yo voy a partir en la binomial de una p x menor o igual que un número, el que sea, la corrección me va a quedar x' menor o igual que ese número más 0,5. Sin embargo, si la pregunta en la binomial era de una x simplemente menor que un número, en la corrección de Yates me va a quedar de una x' menor o igual que ese número menos 0,5. Si en la binomial resulta que la pregunta era la probabilidad de una x mayor o igual que un número, en la corrección de Yates me va a quedar x' mayor o igual que ese número menos 0,5. Y si en la binomial partíamos de una x mayor de un número, esto va a ser la probabilidad de una x' mayor o igual que ese número, pero ahora con más 0,5. Y el último caso es que la probabilidad en binomial fuese x igual a un número concreto. Entonces, obligatoriamente tendríamos que trabajar con una x' en intervalo. Y aquí quedaría
el número menos 0,5 y aquí quedaría el número más 0,5. Bueno, estos son todos los casos que pueden aparecer cuando tenemos que aplicar la corrección de yates. A ver, en selectivo hay que hacerla. Luego, durante el curso hay muchos profesores que no la aplican realmente. Pero bueno, como esto es para repasar, pues ahí la ponemos. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio. Fijaros, yo tenía en binomial una x mayor o igual que un número. Entonces estaría aquí en la tercera posibilidad. Le tengo que andar quitando el 0,5 y entonces me queda esto. Bueno, y aún no hemos acabado. ¿Por qué? Porque de la función de distribución normal con una media concreta y una desviación concreta, al final hay que pasar a una función de distribución normal que tiene una media concreta que es 0 y que tiene una desviación típica concreta que es el 1. Siempre. Aquí la media siempre va a ser 0 y la desviación típica siempre va a dar 1. Entonces, yo tengo que pasar de mi variable x', ahora vamos a ponerlo aquí también en flechas, vamos a seguir aquí el código de colores, entonces yo aquí voy a tener una normal 0,1, entonces aquí la variable va a ser z, ya no va a ser x', va a ser z, y esa z siempre va a estar relacionada de esta manera, la x' menos la media partido de la desviación. Vale, entonces, en este caso concreto, es más, vamos a hacerlo bien. Esto lo vamos a poner aquí en naranja. A ver, la z siempre va a ser x', bueno, x' menos la media partido de la desviación. Entonces, en nuestro ejercicio concreto, pasaremos a una probabilidad de una z mayor o igual, la x' es 1449,5 menos la media que teníamos nosotros, que era 1470, partido de la desviación, que era, ¿dónde estoy? Aquí, 21. Entonces me va a quedar la probabilidad de una z mayor o igual, si hacemos esa maravillosa operación, me va a quedar menos 0,97. Bueno, y aún no hemos acabado, ¿eh? Aquí hemos aprendido entonces cómo pasamos de una función de distribución binomial a una función de distribución normal tipificada. Esto se llama tipificada. A ver, ¿por qué? Porque hay siempre que llegar aquí a una normal tipificada, en donde la media siempre es 0 y la desviación siempre es 1. Porque nosotros vamos a manejar tablas, la vamos a tener en el examen de funciones de distribución normal. Esa tabla siempre va a estar dada para zetas menores o iguales que un número positivo. En esa tabla vamos a tener aquí una fila y aquí una columna. En esa tabla lo que está en la parte que yo estoy poniendo aquí rojo serían las zetas. Aquí vamos a tener el primer entero, vamos a poner 0,0 y aquí yo que sé 4,0, el primer número entero y el primer decimal, y aquí vamos a tener el segundo decimal 0,00, 0,01 hasta el 0,09, y luego aquí va a haber un montón de números. Dependiendo de la tabla, normalmente tienen hasta 4 decimales. El primer número que te vas a encontrar es un 0,5. Aquí vas a encontrar un 0,999, o sea, va a tender a 1. Entonces, en todo este mare magnum de números que aparecen por ahí,
es donde vamos a hacer las lecturas de las probabilidades. Entonces, mira, fijaros, si nosotros parásemos los ejercicios aquí en nuestra normal, media, desviación típica, lo que diese, nuestro ejemplo era 1470-21, tendríamos que manejar una tabla de función de distribución normal con esa media y con esa desviación. Pero claro, es que en los ejercicios nos puede salir cualquier cifra en la media y en la desviación. Por eso se llega al último paso, se llega a tipificar, porque así todos manejamos la misma tabla. En esta tabla única, obligatoriamente la media es 0 y la desviación típica es 1. Todos vamos a una única tabla, que es esta. Entonces, para pasar de aquí a aquí, tenemos que tipificar la variable. Y siempre se tipifica con esta formulita, con esta manera. Vale, entonces, fijaros, nosotros ahora hemos llegado aquí. A ver, vamos a ponerlo que se vea bien. Hemos llegado aquí. Vale, y vamos a quitarlo porque casi no se ve. Bueno, yo acabo de decir que la tabla siempre va a ser para zetas menores, o iguales que un número positivo. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y a nosotros, claro, como este ejercicio tiene de todo, para eso es para repasar todo casi, me ha quedado una z mayor o igual y un número negativo. No coincide el quesito, tiene que ser menor o igual, es mayor o igual, y no coincide el número, que tiene que ser positivo, y me ha quedado negativo. Bueno, esto también va a ocurrir un montón de veces, entonces también me voy a molestar aquí en poneros todas las posibilidades que nos pueden surgir y lo que tenemos que hacer. A ver, las vamos a poner en azul, aquí justo debajo de la tabla, para tenerla así en plan chuleta. A ver, repito, la tabla me va a dar directa la probabilidad de zetas menores o iguales que un número positivo. Es decir, yo iría a lectura directa de la tabla. Vale, pero si a mí me queda la probabilidad de una z mayor o igual que un número positivo, ahí lo que está al revés es el quesito, esto va a ser 1 menos la probabilidad de esa z menor o igual que el número positivo. Vale, también me puede quedar la probabilidad de una z mayor o igual que un número negativo, que es justamente lo que nos ha quedado a nosotros. Bueno, pues esto va a ser igual a la probabilidad de z menor o igual que ese número ya positivo. Puede surgir también la posibilidad de una z, que el quesito esté bien, sea menor o igual, pero que nos quede una cifra negativa. Bueno, pues esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de la z menor o igual que ya el número positivo, y ya la última posibilidad, que también ocurre a menudo, es que nos quede la z en un intervalo. A ver, que aquí haya un número a menor o igual, z menor o igual, y que aquí haya un número b. Bueno, pues esto siempre va a quedar igual a la probabilidad de la z menor o igual que el número b, el que está a la derecha, menos la probabilidad de la z menor o igual que el número a. Entonces repito, estas 4 posibilidades que aparecen en los ejercicios, pues hay que controlar los cambios que tenemos que hacer. Bueno, entonces ya por último, como nosotros teníamos la probabilidad de una z mayor o igual que un número negativo, estamos aquí, la segunda posibilidad, entonces sabemos que esto es la probabilidad de la z menor o igual ya que el número positivo. Vale, y entonces ahora iríamos a la tabla y buscaríamos a ver, esto daría realmente 0,97 y más decimales, ¿vale? Que me los he comido por, bueno, por eso, por vagancia. Entonces, como tendría más decimales, la vamos a redondear, ¿vale? A z menor o igual
a ver, el siguiente decimal creo que era un 6, sí, era un 6, entonces la vamos a redondear a 2 decimales, 0,98. A ver, ¿por qué la redondeamos a 2 decimales? Porque las tablas que vamos a manejar, si os fijáis la Z, lo rojo, primer número entero, primer decimal, y en la fila horizontal está el segundo decimal. Entonces esa es la causa por la que lo voy a redondear a 2. Entonces, yo ahora iría a la tabla. A ver, voy a intentar ser lo más gráfica que pueda. Yo ahora iría a la tabla. Aquí buscaría el 0,9. Bueno, estaría un poquito más arriba. Vamos a ser un poco... A ver, aquí buscaría el 0,9. Y el segundo decimal es un 8. Y aquí buscaría el 0,08. Y luego iría al mare magnum de números de la tabla y leería lo que pone ahí. Y si lo hemos hecho bien, ahí debería poner 0,8365. Entonces, la probabilidad que nos piden, que si volvemos al inicio de toda esta historia, era de una X mayor o igual que 1450 goles, será igual a 0,8365. O si lo queremos en decimal, 83,65%. Bueno, he tratado de, con este ejercicio largo, pues hacer un repaso completo de lo que es un ejercicio en función de distribución binomial, que son los más sencillitos, con su correspondiente fórmula. Ahí la tenemos, ahí la recordamos, ahí en naranja. Y luego recordamos, cuando la n es grande, ya no lo podemos hacer con la fórmula de la binomial, por lo tanto tenemos que hacer todo este proceso para aproximar la binomial a una función de distribución normal. Y como tenemos que ir a hacer una lectura a una tabla única en donde la media es 0 y la desviación es 1, por eso siempre al final la variable tiene que ser la z, que es lo que se llama la variable tipificada, para poder ir a hacer la lectura pues a la tabla, ¿de acuerdo? Lo fastidioso de estos ejercicios es que lo que hemos puesto aquí, la corrección de yates, y lo que hemos puesto aquí en azul para la variable tipificada, pues todos esos casos que aparecen en los ejercicios, pues tenemos también que saber qué cambios tenemos que hacer, porque repito, la tabla solo nos va a dar zetas menores o iguales que un número. Bueno, pues espero que haya servido de repaso para no perderse y lo dejamos ahí. Chao.